Bueno, sigue el tema de las prisiones domiciliarias y hay también ciertas contradicciones en el gobierno de Kicillof. El gobernador aseguró que no promueve las prisiones domiciliarias, pero acaba de conocerse un mail de un funcionario de la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense, se llama Jerónimo Martín Ertman McDonald, pidiéndole a jueces y tribunales la liberación de por lo menos 25 presos, algunos de ellos con sentencia por homicidio. Sergio Berni, ministro de Seguridad, está en línea de teléfono. ¿Qué tal, Berni? ¿Cómo anda, Lanata? ¿Qué tal, señor Lanata? Buenos días, ¿cómo está usted? Bien. Por un lado, es obvio que, digamos, no tiene que haber una interferencia del Poder Ejecutivo en el Judicial y demás, pero es cierto que las declaraciones de ciertos funcionarios influyen, para llamarlo de alguna manera, en el ánimo de los jueces. Esto empezó con una declaración justamente de alguien del área de derechos humanos, bueno, llegó el clímax total, hubo cacerolazos, después empezaron a retroceder y ahora parece que vuelve a empezar. ¿Qué es lo que está pasando? Mire, la verdad yo creo que ayer el gobernador ha sido muy claro. El Poder Ejecutivo no tiene capacidad, ni siquiera, además, si la tuviera, no tiene la voluntad de llevar adelante dos cuestiones. Una interferencia con el Poder Judicial, como usted bien dice, y otra, y muchísimo menos, la voluntad de sacar de las cárceles a aquellos delincuentes que han cometido, por sobre todas las cosas, delitos aberrantes y graves. Eso por un lado. Por otro lado, desconozco la procedencia de ese mail, la verdad que no lo vi, no lo conozco, yo estoy en la calle trabajando todo el día. Eso no quiere decir que no le pueda contestar. Usted sabe que esas serán acciones individuales y si ese mail existe será responsable tanto el que lo envió como aquel juez que se ha dejado influenciar por algún comentario o algún deseo de algún funcionario. Está bien, es una opinión individual, digamos. Está bien. Sí, por eso, entonces, lo que corresponde, y ha sido muy claro, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, y quedó nuevamente, vuelvo a repetir, ayer bien claro, cuando el gobernador en su conferencia de prensa no solamente dijo que no había ningún plan, que no estaba de acuerdo y que además, para paliar esta situación, que es una situación excepcional, nadie discute ni desconoce la gravedad al cual se está enfrentando el sistema penitenciario ante el avance de una pandemia de esta magnitud, donde en otros países los servicios penitenciarios han sido víctimas del ataque del virus. Ahora, esto no quiere decir que tengamos que liberar, y por sobre todas las cosas, de la manera irresponsable, de la manera provocativa, porque liberar un violador a media cuadra de la víctima es provocativo para la sociedad, genera ese rechazo absoluto. ¿Quién no puede estar en contra de una situación así? Ha sido una liberación de presos torpe, irracional, inconsulta, porque debería por lo menos habérsele notificado a las víctimas y haberse notificado al sistema de seguridad, por lo menos para tener un control. Nosotros, yo siempre digo, la condición de delincuente no le quita ni le anula su condición de ser humano. Sabemos que hay personas que necesitan por ahí la atención domiciliaria, nadie la niega, no estamos de acuerdo, pero sabemos que estamos ante una cuestión totalmente excepcional, como hace 100 años que no se vivía en el planeta. Pero si se llega como última medida a una situación como esa, es responsabilidad de la justicia generar todos los parámetros para que ese preso que va a ser liberado se consulte con la víctima, se asegure que el lugar donde va a estar detenido domiciliariamente tenga las características para poder terminar con llevar adelante el control y cuando termine la pandemia volver a la cárcel. Eso creo que cualquier persona con los dedos de frente no tiene ningún problema. Ahora, el problema es que se ha hecho de una manera tan burda, tan torpe, tan agresiva, tan provocadora, que la verdad, ¿quién no puede alzar la voz ante una situación como esta? Bueno, justamente sobre el último de los temas que usted menciona, me interesaba este punto. La justicia toma decisiones que en el fondo no puede garantizar, porque ¿pueden garantizarse las prisiones domiciliarias? No hay la cantidad suficiente
de pulseras electrónicas, y ustedes mismos tienen la cantidad de policías como para ponerle una consigna al tipo que está. No, mire, y si la tuviera tampoco podría distraer recursos de la policía para seguir cuidando presos en la casa. Eso es otra discusión. Ahora, ¿se puede llevar un control? Sí, se puede llevar un control, y no necesariamente tiene que estar alojado en su casa particular. Se podría haber hecho lugares donde pueden estar alojados, se podría haber hecho una distribución de diferentes lugares de detención. Mire, a mí me enseñaron en geometría que la mínima distancia entre dos puntos siempre es la recta. Ahora, no la recta siempre es la mejor solución para los problemas. Es la solución más fácil, no tengo ninguna duda. Y la justicia ha hecho la solución más fácil. Me saco el problema de encima y después que la sociedad se arregle. Cuando usted tiene voluntad, cuando usted tiene compromiso, pero por sobre todo tiene responsabilidad, es donde aflora la creatividad para darle solución a un problema que la sociedad no quiere volver a pasar. Entonces, me parece que entre quedarse en la celda infectado y estar en la casa hay un largo camino que se puede haber recorrido, que se puede haber trabajado, que se puede haber experimentado, y eso podría haber garantizado, por lo menos dar las mínimas garantías para que, pasada la pandemia, esos detenidos vuelvan a cumplir su condena como dice la sentencia. Entonces, no solamente lo que repudiamos es que se hayan liberado presos de semejante magnitud, sino la forma que se hizo. Esa forma fue provocar a la sociedad de manera innecesaria. Los bonaerenses nos sentimos ofendidos porque han atentado con nuestra buena fe, jugaron con nuestra buena fe, y eso no se hace. Si hay que, le vuelvo a repetir, si hay que liberar a alguien, se deberá hacer de la manera correcta, de la manera que asegure que esa persona vuelva a estar nuevamente en prisión. Si quiere le doy el ejemplo, pero aparte esto es una cuestión de todos los días, que ya hasta me cansa contarla, la verdad que ya es hasta aburrido contarla. Mire, yo le doy el caso de la semana pasada. Una colega suya, una periodista, le entraron a la casa, le pusieron el revólver en la cabeza al hijo, le dijeron que lo iban a matar si no le entregaba todo lo que tenía en la casa. La verdad que la periodista pasó un momento terrible, Luli Fernández, amargada. ¿No? Sí, Luli Fernández. ¿Sabe qué? Trabajamos 4 días sin parar porque el único dato que teníamos era un auto blanco. Hay que buscar un auto blanco en la provincia de Buenos Aires, con la patente cambiada. Claro. Bueno, estuvimos 4 días con las 24 horas trabajando. Encontramos a los detenidos. Obviamente no se lo voy a dar como una primicia, porque antes que se lo pregunte usted ya se debe dar cuenta que hacía poquito habían salido de la cárcel. El último había salido el 8 de abril, que estaban haciendo, obviamente robando. Tenían pedido de captura, se lo llevamos al fiscal. Se lo llevamos al fiscal de una orejita. ¿Sabe lo que hizo el fiscal? Lo liberó. Pero no solamente que lo liberó, sino que además... ¿Cómo lo liberó? Bueno, eso es lo que todos queremos saber, pero no solamente que lo liberó, pero escuche la ridiculez, que se dio cuenta que se había mandado una macana. A las 2 horas hizo una orden nuevamente para detenerlo. Obviamente, imagínese que el delincuente... Pero obvio, aparte que lo vaya a buscar él, digamos, por estúpido. Pero bueno. Entonces la verdad que estas son situaciones que... tratemos de ver lo positivo de todo este caos que se generó, y espero que la justicia vaya tomando nota que está funcionando mal, que está funcionando de una manera desordenada, que el servicio penitenciario debe generar profundas reformas para que el delincuente que salga de la cárcel salga como una persona de bien, que salga recuperado, que se le enseñe a trabajar en la cárcel, se le dé trabajo, que produzca. Mire, yo vengo de un sector del peronismo donde entendemos que, como decía el general Perón, hay una sola clase de personas, que son los que trabajan. Y el preso en la cárcel tiene que trabajar, pero no como un castigo picando piedras. Tiene que producir, tiene que producir el salario suyo y tiene que mantener a su familia. Porque yo le hago una pregunta, señor Lanata. Un hombre que está detenido en la cárcel, que tiene el promedio de los que están detenidos en la cárcel, tienen 2, 3, 4 hijos, ¿sí? ¿Quién cree que sostiene a esa familia? La sostiene el delito, la sostiene el narcotráfico. Entonces, nosotros tenemos, y le vuelvo a repetir, no como un castigo
con una bola de plomo en el tobillo picando piedra. Hay que cada uno de los presidiarios tienen que aprender a trabajar, tienen que tener un oficio, hay que enseñarle a organizarse en cooperativas, y cuando se le abra la puerta hacia la libertad, tiene que ser un hombre que esté resociabilizado y además tiene que estar nuevamente en contacto con la sociedad. Y usted sabe que el único ordenador social real que existe es el trabajo. Sí, entonces, claro. tenemos que hacer esas reformas penitenciarias. No le tenemos que tener miedo a las reformas. Tenemos que ir por ese camino. Sabemos que las cárceles, porque lo dice nuestra Constitución, las cárceles, y yo soy muy respetuoso de la Constitución, las cárceles no son un depósito de presos. Las cárceles son un lugar donde la gente debe reeducarse y debe resociabilizarse. Y la única manera, el único vínculo que puede volver a resociabilizar a un preso es el trabajo. Y es una responsabilidad del Estado no solamente enseñarle un oficio, organizarlo en cooperativas y poder ayudarlo en la vida cuando sale, a que ese hombre no vuelva a delinquir. Mire, nosotros tenemos una experiencia muy importante. Cuando fui secretario de Seguridad trabajábamos mucho en ese sentido, hemos creado cooperativas con personas que salían de estar en prisión, y la verdad que el índice de reincidencia prácticamente era bajo, mínimo contra un 90%, que es el índice de reincidencia normal de una persona que sale de la cárcel. Porque una cuestión, a ver, seamos coherentes. Si cuando una persona sale de la calle, ni siquiera el Estado le da trabajo, porque lo primero que hace el Estado es pedirle un certificado de antecedentes penales, y si pasó por la cárcel no puede trabajar en el Estado, ¿cómo espera que un privado le dé trabajo a una persona que tiene antecedentes? Entonces, es todo un sistema que tenemos que cambiar. Tenemos que hacer transformaciones profundas, porque ¿sabe qué? Dentro de 10 años nos vamos a volver a hablar del tema y vamos a seguir hablando siempre de lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que alguna vez tenemos que tomar decisiones profundas. Vuelvo al tema de las domiciliarias, le hago una pregunta concreta. ¿Qué cantidad de personal ustedes tienen afectado a control de prisiones domiciliarias? No, afectados a control. En realidad, quien debe controlar las prisiones domiciliarias es justamente el Patronato Liberado con asistencia policial. Lo que tenemos asignado para control deben ser más de 1.500 efectivos que no están en la puerta de la casa, sino que tienen un sistema ya planificado de control. Por eso le digo, ni siquiera es excusa el no controlarlo, no tener pulseras electrónicas, porque inclusive con pulseras electrónicas, durante esta cuarentena en Pergamino quisieron robar un supermercado y una de las personas que estaba presa era una mujer con tobillera. Entonces, no nos hagamos la fantasía que porque si hay o no tobillera podemos el tipo se queda ahí. Usted le pone la tobillera, pero si no lo controla, por más tobillera que tenga, no sirve para nada. Y es una responsabilidad del Estado generar los mecanismos de control, pero por sobre todas las cosas, y vuelvo a poner el énfasis en la resociabilización, en la generación de trabajo, en el sostenimiento de la familia que está en libertad mientras el preso está intramuros, que aprenda un oficio, tiene que trabajar, tiene que producir y tiene que salir a la calle como un hombre de bien, con un hombre con capacidad productiva. Y la única solución para eso es el trabajo. ¿Y Rolando? Bernie, ¿cómo le va? Rolando Barbano lo saluda. ¿Qué tal? Buen día. Bien, coincido con usted, sería ideal que los presos trabajen en la cárcel. Ahora, parece imposible que lo hagan, por lo menos durante su gestión, si el Ministerio de Justicia de la provincia en este momento tiene a 45.000 presos durmiendo en 25.000 camas. O sea, tienen un problema básico, es que ni siquiera alcanzan las camas para que duerman. Lo que yo le quería preguntar en este sentido es que este problema la justicia lo advirtió en diciembre, y esto es lo que están diciendo los jueces hoy. Toda esta liberación o parte de las liberaciones fueron impulsadas desde el Ejecutivo porque necesitaban resolver este problema de hacinamiento en las cárceles, y el camino que tomó la justicia fue indicarles a los jueces de primera instancia que liberaran, despoblaran, fueron las palabras técnicas que usaron, los penales. ¿Usted cree que hubo alguna responsabilidad del Ejecutivo en cuanto a, en lugar de ponerse a construir de inmediato nuevas plazas carcelarias, darle el mensaje político a la justicia de que necesitaban que se liberaran presos?
Mire, yo le voy a... Su pregunta, déjeme contestársela en tres partes. Primero, en cuanto a la decisión de los jueces, mire, yo soy cirujano, ¿sí? Cuando yo estoy operando, el que tiene el bisturí, como el juez que tiene la lapicera para firmar una sentencia, es el cirujano. Al cirujano lo asiste un ayudante, lo asiste el segundo ayudante, el anestesista, todos opinan. Pero quien tiene la decisión final, quien asume la responsabilidad de sus actos, es el cirujano. Quien tiene, en este caso, no el bisturí, la lapicera para asumir la responsabilidad de sus actos, es el juez que firma una sentencia de liberación. Eso por un lado. La segunda parte de su pregunta, nadie desconoce, absolutamente nadie desconoce el problema gravísimo que hay en las cárceles, sobrepoblación, pero no solamente sobrepoblación, hay sobrepoblación inclusive en condiciones vergonzosas, ¿sí? Porque son vergonzosas, no solamente en las cárceles, sino en las comisarías. Ahora, la pregunta es, ¿qué está primero, si el huevo o la gallina? Porque acá tenemos un gran problema. Si bien la libertad de una persona está en manos del juez, el alojamiento y las políticas de reinserción están por parte del Poder Ejecutivo. Claro. Y ahí es donde tenemos una dicotomía y hay como un desentendimiento en los intereses comunes que deben tener tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo, como el Poder Judicial, que le vuelvo a repetir, es cumplir con la función social que tiene la condena. Ahora, usted sabe que la provincia de Buenos Aires es una provincia que se caracteriza por tener falencias de todo tipo. Le faltan hospitales, le faltan escuelas, le faltan cárceles, le faltan rutas, todo le falta. Gobernar es administrar los escasos recursos y por sobre todas las cosas establecer prioridades. Entonces, créame que no es nada fácil a la hora de establecer prioridades definir qué hago, si hago un hospital o hago una cárcel. Está claro que, vuelvo a repetir, es el huevo o la gallina, pero lo importante es que el gobernador ayer ha anunciado que ya va a construir y terminar en el corto tiempo 1.450 plazas. Y después, usted me dice, ¿cómo se hace cuando la gente está en esas condiciones? Se puede hacer. Cuando uno tiene, vuelvo a repetir, cuando uno tiene es responsable, es comprometido con una situación, con una causa, la creatividad aflora de manera increíble. Entonces, hay que ser creativos, hay que ponerse en el lugar de la sociedad, hay que entender que las comisarías y las cárceles no son lugar de depósito de los presos, porque le estamos haciendo un mal a la sociedad. ¿Y usted qué va a hacer, Bernie, con los presos que tienen comisarías? Pues eso sí dependen de usted. ¿Están tratando de conseguir presupuesto, sacarlos de alguna manera de ahí para liberar policías, además? Estamos generando un proyecto para ver, yo soy aquello que cree que los detenidos no pueden seguir en las cárceles, que la policía tiene otra tarea, que cuidar, la comisaría tiene otra tarea. Usted sabe que un preso va a la comisaría y está en la comisaría hasta que se le dicte la prisión preventiva. Y durante ese tiempo pasa mucho tiempo y también tenemos que entender que la justicia no puede tener una persona 6 meses en prisión preventiva. Tampoco podemos admitir que el 60% de los que están detenidos en los penales no tengan sentencia firme. Entonces, es todo un sistema que funciona mal. La pregunta es, los argentinos, ¿queremos que este sistema funcione bien o seguimos con reacciones espasmódicas? Nos sueltan presos, levantamos la voz, hacemos todo este debate y después la vida continúa como si nada hubiera pasado. Yo celebro que se hagan estos debates porque creo que un debate incita a que se empiecen a tomar soluciones de fondo. El camino es largo, es engorroso, es cuesta arriba, pero alguna vez hay que empezarlo, porque si no empezamos a tomar definiciones estructurales, vamos a seguir arrastrando los problemas por años. Esto es seguirlo atarlo con alambre, ¿no? Los argentinos siempre atamos todo con alambre y hacemos provisorio las cosas para siempre. Entonces, si queremos un país mejor, si queremos que dentro de 10 años cuando volvamos a hablar estemos hablando de cómo producimos más, cómo aumentamos la calidad de nuestra producción, cómo aumentamos el ingreso de per cápita de los argentinos, bueno, tenemos que empezar con...